Hola con todos, bienvenidos nuevamente a un programa más de Conciencia Gallera, en esta oportunidad desde la hermosa ciudad de Ica, una ciudad que siempre nos recibe con un hermoso sol y un clima bastante benigno, sobre todo para la crianza de aves de competencia. Bueno, por algo Ica no es famoso en gallos de navajas, tiene unos gallos sumamente rápidos y sobre todo con mucho aire y corte. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y bastante enriquecedor, sobre todo para las nuevas generaciones, para los galleros o los criadores que están comenzando o tienen poco tiempo en esta afición y a veces encuentran algunos conceptos o teorías en redes que en vez de informar más bien malinforman o tienen a veces también un sesgo comercial. Me refiero a lo que llaman o mal llamado gallos exóticos, ¿no? Eh, ¿Qué significa exótico? Exótico tiene que ver con algo que es diferente, algo que es distinto, raro, ¿no? Pero hay muchas características de los llamados gallos exóticos que para la realidad peruana ya son tradiciones o son tradicionales, son características que es más, que son que diferencian a una familia o a una línea. Con eso me refiero, por ejemplo, a algunas características como los gallos moñones, los gallos papujos, los gallos cariocos, o pirocos, o cocolos, como llaman en otras latitudes, los gallos bolos, eh, los gallos cinco dedos, o los gallos palmípedos, y así catemos, y hay diferentes características que actualmente se les denomina exóticas, ¿no? Pero que al final son algunas rarezas y otras ya no tanto. Son cada vez más comunes, como quizás los gallos moñones o copetones, ¿no? Que hay muchísimas líneas eh, o criadores que tienen estas razas o estas características hace muchísimo tiempo. Bueno, para comenzar, es importante definir que estas características que les estoy mencionando, yo las agrupo en dos grandes grupos, ¿ok? Las diferencio y las agrupo en dos grandes grupos. El primer grupo, lo que yo denomino características netamente estéticas, ¿ok? Características estéticas, y el otro grupo son las características que sí eh, influyen o interfieren con la parte de funcionalidad del animal en la competencia. ¿Cuáles están o cuáles estarían dentro de estas características estéticas? Por ejemplo, tenemos el moñón o copetón, el papujo y el carioco, piroco o cocolo, ¿ok? ¿Por qué las denomino como características estéticas? Porque son solamente eso, son solamente estéticas de imagen, de adorno, por decirlo si lo quieren llamar así, pero no influyen negativamente en el momento de la competición o de la pelea. Por el contrario, hay algunas características como la del carioco, que para climas muy calurosos ayuda justamente a reducir el estrés calórico. Más bien serían beneficiosas para el animal tener un animal carioco porque está comprobado científicamente que el animal pierde o libera temperatura a través de la piel expuesta. Entonces, al ser carioco, tiene menor estrés por calor. ¿Ok? Esas son las características estéticas. Y sí, las características que afectan la parte funcional del animal, tenemos por ejemplo el bolo, que es un animal que no tiene cola. Este gen sí te va a afectar el tema de la funcionalidad, pero vamos a ir a verlo un poquito más adelante. Tenemos también el tema de la característica de los cinco dedos, normalmente, o siempre se da en el dedo de atrás, ahí es donde se da el dedo adicional, se llama polidactilia, esa característica. Y también tenemos la característica del patepato o palmípedo. Bueno, vamos a comenzar por las características estéticas y vamos a comenzar por el moñón. Este gen está determinado por el gen CR, que es llamado crested, que viene de crestado, y esta característica es una característica que presencia dominancia incompleta. O sea, es un gen dominante, el gen CR es un gen dominante, pero que presenta una característica de dominancia incompleta. ¿Qué significa característica de dominancia incompleta? Que cuando se encuentra en heterocigosis, el CR, que es el gen dominante mayúscula, es el alelo dominante, y tienes un alelo que es el recesivo, que es sin presencia de moño.
cuando está en presencia en heterocigosis, se genera el moño, o se presenta el moño, pero este no necesariamente es totalmente dominante. O sea, no es un moño grande, puede ser un moño pequeño o de forma de copetón. Cuando está en homocigosis, o sea, ambos alelos con el gen CR, sí se presenta un moño mucho más grande, ¿ok? Y se presenta hasta un callo en el cráneo, un desarrollo óseo que hace que el cráneo sea mucho más duro todavía. Y esto uno lo puede notar desde pollitos. Entonces, esta característica del moño o del copete no afecta en nada al gallo, en gallos de pelea, porque hay otras razas eh, ornamentales donde sí la homocigosis sí genera hasta una pequeña hernia a nivel del cráneo que el cerebro se afecta. O sea, crece el cerebro y sale por esta hernia, pero al final no le afecta al animal, pero sí se da eso, ¿no? En los gallos de competencia sí sería un problema. Pero esto no se da en los gallos de competencia, solo se da en estas determinadas razas ornamentales. Y bueno, esta característica de gallos o de animales moñones o copetones tiene muchísimos años. Yo he visto cuadros de gallos ingleses de hace más de 200 años donde uno puede ver esta característica. En Estados Unidos hay muchas líneas americanas que todavía conservan el copete o el moño. Acá en el Perú hay muchísimas. Yo recuerdo, por ejemplo, líneas emblemáticas, los barrenderos que jugaba o que juega todavía, eh, que son los que descienden, creo, los gallos que juega el gato, ¿no? El gato Tirso, y bueno, y ahora su hijo, el gato Andrés. Esos gallos que venían de la línea de Fonseca, que era un criador emblemático de hace muchos años, eran moñones, y muchos gallos de Chile que venían copetudos y moñones, y con mucha casta, ¿no? Bueno, ese es en el caso de los animales moñones y copetes. Luego tenemos a los gallos papujos, que su gen es el gen MB, que es Muff and Bird, que es barba y orejeras o patillas, por decirlo así. Esa es una característica también muy antigua, presente en los gallos de competencia, muy, muy antigua. Hay gallos ingleses también con esta característica de gallos papujos. Había una raza que antes era funcional y ahora es de ornato, que son los Orlov de Rusia. Y también en España también yo he visto gallos papujos. Entonces esta es una característica presente en los gallos de competencia de hace muchísimos años, no es nueva. Por eso digo que el término exótico a veces no aplica, porque son características que están presentes en la cría y son comunes en los criadores, sobre todo que tienen más de 15 o 20 años en esto, sobre todo acá en el Perú. Eh, esta característica también es dominante e incompleta, pero sigue siendo dominante. Entonces, ¿qué de importancia tenga que sea dominante? Que al ser dominante es que ya sea en heterocigosis o homocigosis va a estar presente y se va a ver a simple vista. Y así como se ve a simple vista y al ser dominante, es fácil también eliminar esta característica de una línea o de una familia, porque siempre por segregación o por herencia mendeliana, uno va a tener animales que van a salir homocigotas en los genes recesivos, ¿okay? Totalmente recesivo, y no van a tener la presencia de barba. Y si uno selecciona esos animales, elimina la característica de papujo en su línea. Entonces, normalmente la gente que conserva estas características, ya sea de moñón o de papujo, es porque le gusta, porque uno puede conseguirse una línea de gallos papujos o poñones muy buenas, y lo que hace es seleccionarlos. Por ejemplo, me consigo un gallo papujo muy bueno con varias peleas, y a la hora que yo le sea que cría, me va a botar hijos papujos, hijos que no son papujos. Yo puedo seguir esa línea sin necesidad de mantener la característica de papujo, pero hay la gente que la conserva porque le gusta. Entonces, eso es un tema bastante importante y que lo vamos a conversar más adelante. Otra característica estética eh, muy presente en los gallos de competencia, sobre todo en el Perú, los cariocos, que son los gallos que están desprovistos de plumaje en todo el cuello hasta la base del pecho. Esta característica también es dominante, y en homocigosis se presenta justamente un pelado total, ¿no? Que viene desde el inicio de la cabeza hasta casi la base del pecho, y también se ve que falta de plumas debajo de las alas, ¿no? Entre los muslos y las alas también hay menor cantidad de plumas. Esta característica, como ya lo dije, es dominante incompleta. En homocigosis es donde se ve justamente la mayor expresión de ese gen. Tiene una ventaja para la gente que cría en climas calurosos. Por eso es que se ha desarrollado, por ejemplo, animales de consumo, animales criollos de consumo con esa característica, y se ha hecho mucho mejoramiento, sobre todo en zonas tropicales.
porque si uno tiene un animal de carne entero contra un carioco o un piroco o un cocolo, siempre el gallo desprovisto de pluma en el cuello tiene menor estrés calórico y tiene mejor conversión alimenticia. ¿Ok? Entonces, en los gallos de pelea esto también es importante porque al tener menos plumas también tiene menos peso. Entonces, los animales que juegan al peso y al sorteo, ya uno a jugar un carioco con un gallo con plumas, tiene más peso efectivo por el tema físico, ¿no? De músculo, que es lo que al final hace la diferencia, porque al final la pluma de la golilla es un peso, si bien es cierto, también ayuda a cubrir cuando el otro gallo lo mira para no saber para no poder apuntar, pero bueno, esas son cosas que podemos hablarlo por horas. Entonces, estas características estéticas, muchos la atribuyen y dicen, no, esos animales provienen de animales vastos o criollos que son de consumo, que no son de pelea, pero estas características tienen muchísimos años en las líneas latinoamericanas y seguramente en europeas también. Como le digo, yo he visto gallos papujos y moñones en fotos de principios de siglo y en cuadros de más de 200 años. Bueno, ahora en las características que sí afectan la función o la funcionalidad de los animales, vamos a comenzar con los gallos bolos. Bueno, acá en Ica hay mucha gente que cría gallos bolos de navaja. Por el tiempo de la pelea de navaja, que son pocos segundos o minutos, a veces la falta de cola eh, no afecta mucho porque es una entrada violenta, ¿ok? En pico y espuela sí es mucho más marcado porque ustedes saben que la cola es el timón del animal, entonces sí le da mucha estabilidad. Pero hay mucha gente que es exitosa en navaja con los gallos bolos. Acá en Ica yo recuerdo mucho que en paz descanse don Mariano Cabrera, él tenía una línea de bolos muy famosa y muy ganadora acá en Ica. Pero como les digo, ya son características propias del gallo de navaja por la velocidad y la ofensividad del arma. En el caso del gallo bolo, eh, sí que la característica es la apigostilia. Este gen del gallo bolo, cuando está en homocigosis, yo siempre recomiendo a la gente que le gusta criar bolos, siempre mantenerlo en heterocigosis. ¿Qué significa esto? Que siempre, si el gallo es bolo, meterle siempre una gallina con cola. Y si la gallina es bola, meterle siempre un gallo con cola. ¿Por qué? Porque cuando hay homocigosis en el gallo bolo, qué es lo que sucede? Va a traer que la columna se vaya cortando y el gallo cuando es homocigoto se acorta mucho la longitud del gallo, se pone muy redondo, muy corto y eso también le quita esta salud. Hay otros dos genes que influyen en los gallos bolos, pero que sí son genes que yo sí no los recomiendo mantener en una línea, ¿no? Que son lo que llamamos cole camarón y a veces mantiene 3, 4 plumas, eh, que son genes recesivos, a diferencia del gen del gallo bolo, que es dominante, ¿no? Entonces, eso con referencia al gallo bolo. Y tenemos otra característica que es, por ejemplo, la polidactilia, que es PO, el gen, que es el famoso gallo 5 dedos, ¿no? Recuerden que el dedo de atrás del gallo es el que le da la estabilidad, ¿ok? Por eso es que una característica que se debe eliminar es cuando los animales tienen el dedo juntón, ¿no? El dedo de atrás junto, entonces el gallo no tiene estabilidad. Y ese dedo de atrás es muy importante. El problema es que cuando tiene los 5 dedos, muchas veces este dedo se pone rígido y pierde flexibilidad porque este quinto dedo atrofia las articulaciones del dedo. Entonces, yo no recomiendo, si hay gente que le gusta, pero yo sí creo que el gallo 5 dedos le quita la elasticidad a los dedos y sí afecta el performance del animal durante la pelea. Es una característica también dominante y por ser dominante también uno la puede eliminar justamente seleccionando animales que no presenten esta característica. Y otra característica que es dominante también en aves de competencia es el gallo con la membrana sobredimensionada, lo que llamamos o lo que llaman normalmente patepato, que es el gallo palmípedo, y justamente al igual que los 5 dedos, al tener la membrana muy larga, como la pata de un pato, le quita el movimiento de los dedos y también la estabilidad del gallo durante la pelea. Yo he conocido, yéndome muchos años atrás, acá en Perú había un criador, Mauro Luga, el Ponchillón, él tenía también gallos palmípedos, estoy hablando hace más de 20 y tantos años, que en paz descanse también ya un criador fallecido,
Entonces, sí se veían hace 20, 25 años mucha gente que jugaba gallos cinco dedos y palmípedos, ¿no? Mucho de eso venía también de Chile. Eh, bueno, ahora, como ya lo mencionaba, estas características al ser dominantes, tanto las estéticas como las que se afectan en cierta manera a la funcionalidad del gallo, al ser dominantes se pueden eliminar de una línea y tener animales que no presenten estas características. Y si se mantienen en el tiempo, es porque a la gente le gusta. Y recuerden que esto de los gallos es una afición de gustos. Es muy difícil que dos personas le guste exactamente el mismo tipo de gallo, es igual que los colores. Y les recomiendo ver el programa que hice de colores, donde al final el color no tiene nada que ver con si el gallo es bueno, regular o malo. ¿Ok? Bueno, ahora, yendo al tema de la malinformación, que la gente mucho habla de que los gallos moñones, papujos, cariocos, bolos, o cinco dedos o palmípedos provienen del gallo chusco, del gallo ordinario, del gallo de carne. Posiblemente sí, pero eso ha sido hace muchísimos años. Como yo les mencionaba al comienzo del video, yo he visto cuadros de más de 200 años, he visto fotografías de hace más de 100 años eh, de animales con estas características. Y yo les hago una pregunta de lógica simple, de sentido común. Si estas características se han mantenido a través de los años y han habido criadores exitosos que mantienen estas características, es porque les funciona. Nadie va a mantener algo que no le funcione. Y sobre todo siendo característica dominante que la pueden meter o sacar de la línea si es que así les parece. Ahora, hay mucha gente que tiene gallos papujos que los afeita y tú los ves en el coliseo y no te das cuenta ni que son moñones ni que son papujos porque están con la pluma recortada. De igual manera, hay gallos que le crece pluma en las patas, ¿ok? Que también sería un factor estético, no sería funcional, porque esas plumitas se las cortas y no pasa. Yo he tenido algunos animales, hasta españoles, que cuando nacen con plumón en las patas y conforme van creciendo se les va eliminando. Pero bueno, en genética o en mejoramiento genético hay algo que se llama el cruce absorbente, que te da la característica de puro por cruce. ¿Qué significa el cruce absorbente? Es cuando tú agarras un individuo de una raza, línea o familia diferente al núcleo que tú manejas y lo metes una vez en el cruce y luego ya no lo vuelves a utilizar y al fruto de este cruce le sigues metiendo los animales que tú vienes criando. Por ejemplo, esto funciona mucho en ganadería, ¿no? Uno puede cruzar, por ejemplo, un Brahma con una Holstein, en la F1 50-50 y luego deja de meter Brahma y le empieza a meter puro Holstein, ¿ok? Y dependiendo de los clubes, pero si mal no recuerdo, a partir de la F5 o F6 ya uno puede inscribir al animal como puro por cruce. Lo cierto es que luego de la F10, entendiendo como F1 al cruce de un individuo, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en aves. Yo agarro una gallina carioca de granja, de botella, ¿ok? Y la cruzo con un gallo español. Esa F1 me va a dar un 50% de la gallina carioca y un 50% de la gallina carioca de consumo de carne con un 50% del gallo español. ¿Ok? Esa es la F1. Si yo al siguiente cruce le vuelvo a meter español y al siguiente cruce le vuelvo a meter español y al siguiente cruce le vuelvo a meter español, en la F10, ¿ok? En la F10 voy a tener un 99.9% de genética española y un 0.01 de la gallina carioca original, ¿ok? Eso es en 10 generaciones. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Suponiendo que alguien hizo ese cruce de una gallina carioca de granja ordinaria con un gallo de pelea hace 200 años, poniendo que cada F1 o cada generación le voy a poner un año, ¿ok? Hace 200 años son 200 generaciones. O sea, matemáticamente, el porcentaje de ese animal ordinario en una genética actual, si esa genética se ha venido cruzando con animales sobresalientes de pelea, porque nadie cruza con un gallo que no le sirva, y si se mantienen en el tiempo es porque esos cruces han ido siendo exitosos durante el paso de los años, luego de 200 generaciones, prácticamente es inexistente la genética de ese animal original, ¿ok? Es lo mismo que sucede a veces cuando yo veo que la gente habla de gallos famosos de hace 40 años, ¿no? Han pasado, en teoría, más de 40 generaciones.
O sea, el porcentaje de genética de ese gallo original prácticamente es inexistente. Entonces, eh, yo lo que digo es que al final los gallos se ven en la cancha. Yo nunca menosprecio un animal por más que lo vea papujo. Además, yo crío papujos muy buenos, crío también moñones muy buenos. Cariocos no crío, no porque crea que sean malos o que sean ordinarios, sino es que no me gustan. Es un tema simplemente de gustos. Bolos tampoco crío, pese a que el bolo, por ejemplo, en una competencia de pico y espuelas al peso y sorteo, por lo menos lleva 3 o 4 onzas de ventaja, por el peso de la rabadilla y de la cola. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tú peleas un gallo bolo de 3.10 contra un gallo entero de 3.10, el gallo bolo tiene las de ganar, porque el peso que tiene es un peso efectivo. Y si está lomeado y todo, es como jugar un gallo lomeado con un gallo con la pluma tuzado, pero sin lomear. El gallo lomeado siempre tiene ventaja porque tiene 2 onzas por lo menos que le lleva de ventaja al gallo que no está lomeado. Imagínense un bolo que no tiene cola y está lomeado. Por lo menos son 5 o 6 onzas, 5 o 6 onzas de ventaja si se agarra contra un gallo entero y que no está lomeado. Entonces, esas son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Pero el bolo no me gusta, personalmente no me gusta, un gallo lo veo incompleto, por un tema estético. Ahora, y por el tema funcional también, a mí me gusta jugar animales que peleen 10 minutos He visto bolos muy buenos, he visto bolos ganar 8 o 9 minutos muy buenos, pero sí son las excepciones, ¿no? Normalmente si veo que los bolos no tienen mucha estabilidad y mucho fondo, y menos para la espuela plástica. Y los 5 dedos, por el tema que lo mencioné, de la parte funcional no los crío, y los palmípedos tampoco. Hay gallos catemos, por ejemplo, que eso ya cada vez se ve menos. Los catemos son los que no tienen espuelas, pero eso la verdad que no influye ni negativa ni positivamente en la pelea, porque no corta la espuela. Y bueno, eso es lo que les quería mencionar. No se dejen guiar por lo que uno ve en redes, que dicen, no, el gallo carioco, el gallo bolo, el gallo moñón, el gallo papujo, son gallos ordinarios, son gallos que se corren. Todos los gallos se corren, independientemente de la parte estética. Los gallos que no se corren son los gallos que están muy bien encastados, y yo he visto gallos moñones, papujos, cariocos recibir castigo y no correrse, así como he visto gallos preciosos de grandes criadores también correrse. Entonces, es importante no desinformar a la gente, ¿no? Tengan en cuenta lo que les mencioné de los cruces absorbentes. Después de 10 generaciones, del cruce original tienes el 0.01% de concentración, y si son más generaciones, prácticamente ya se vuelve inexistente. Y recuerden algo, nadie va a mantener algo en el tiempo si es que no le funciona y si es que no es bueno. Bueno, señores, espero que les haya servido para aclarar algunas dudas, y siempre su amigo Pablo Eslava en este programa. No dejen de suscribirse y nos vemos. Hasta luego.